Muchísimas gracias a ti, Angeline. Y en verdad un placer poder conversar el día de hoy con todos los asistentes a este evento. Espero que prontamente podamos abrir ya los eventos de forma virtual. Creo que este evento se hace muy, de forma presencial, creo que este evento se hace muy necesario porque creo que estamos en un momento importante para desarrollar estrategias y conocer qué podemos hacer para que nuestro negocio cumpla tres variables que para nosotros es importante, que es que un negocio sea eficiente, sea rentable y al mismo tiempo sea innovador. Pues vamos a compartir el día de hoy la pantalla para poder conversar acerca de justamente este tema. Acuérdense que nos vamos a enfocar principalmente en lo que son los modelos de empresas de servicios. Sin embargo, igual se puede tomar en cuenta que esto se puede aplicar a otras industrias, pero principalmente en este enfoque nos vamos a desarrollar el tema de los servicios. ¿Y por qué el tema de los servicios? Porque tienen una variable importantísima. Los servicios, al ser intangibles, el primer tema que tenemos que entender es que vendemos confianza de cara a los clientes. Muchas veces los servicios que vendemos, al ser un tema que el cliente de primera mano no puede palpar lo que va a recibir, es importante que los mismos se puedan desarrollar con una serie de herramientas que permitan desde el arranque el cliente pueda sentir, uno, que se está cumpliendo la satisfacción de su servicio y dos, al mismo tiempo, crear una relación con ellos. Sin embargo, las empresas de servicios profesionales han venido siendo muchas veces manejadas de forma muy artesanal. Suelen ser los mismos socios, los mismos consultores, los mismos que ofrecen los servicios, quienes suelen ser los que gestionan. Y llega un momento donde la empresa empieza a crecer y perdemos el foco de realmente ser rentables, ser eficientes e innovadores. Pues bien, el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de esto y vamos a hablar en principio de las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que las empresas de servicios han empezado a implementar y que hoy son competitivas y que si ustedes proyectan alguna empresa líder en su sector, sea contable, sea de diseño, sea legal, sea de marketing, sea de la industria, digamos, del sector del que ustedes fueran en el nivel de servicios, se van a dar cuenta que ellos han desarrollado tres cosas importantes. Uno, el pilar uno ha sido la innovación. En el tema de la innovación, cuando hablamos de innovación, ¿por qué funciona el concepto de innovación y por qué quienes hablan de innovación y lo aplican realmente ven resultados? Porque la innovación está enfocado en necesidades de un público objetivo. Necesidades que o es que se visionan que va a generarse o finalmente son soluciones que van más allá de lo tradicional. Por eso, uno de los pilares importantísimos para nosotros implementar dentro de nuestras organizaciones es el tema de innovación, pero una innovación centrada principalmente en necesidades del cliente, que el eje de nuestras soluciones no sea se me ocurrió tal cosa y lo voy a proponer a ese mercado, no, sino realmente enfoquémonos. Y la innovación vamos a ver algunas cuestiones de cómo poder implementar. El paso número dos, creo que cuando la gente me dice que la pandemia nos ha digitalizado, ya nos hemos vuelto muy tecnológicos, no. O sea, creo que entendamos que la fase en la que estamos en este momento en tecnología básicamente ha sido adaptación, pero no hemos realmente hecho implementación de una estrategia tecnológica a nuestra organización. El utilizar Zoom no es, por si acaso, un tema tecnológico, o sea, no es un tema tecnológico. Nos hemos tenido que ver forzados a utilizarlo. Si es que hoy cuento con una plataforma tipo Office 365, que tengo mis documentos en la nube, que tengo digitalizado algunas cuestiones, no sintamos que hemos hecho mucha tecnología dentro de la gestión de nuestro negocio, porque lo que básicamente hemos hecho es simplemente es adaptarnos a lo que hoy por hoy necesitamos hacer. No sabemos cuando se levantan esas restricciones a nivel de acercamiento, a nivel de esto, cuál de esas cosas van a quedar, pero por si acaso, esto que ustedes han venido utilizando en tecnología ya se venía haciendo mucho antes, pero la tecnología es un aporte mucho más allá, no solamente es adaptarnos a lo que ya se está usando, sino ver cómo podemos mejorar con la tecnología nuestros procesos y nuestros servicios. Y la otra parte, que ha sido la parte de desarrollo de negocio. Y aquí
entender que el desarrollo de negocio va a haber una visión mucho más amplia. Hoy muchas de las personas que venden servicios, y esto lo veo constantemente, se han enfocado en el desarrollo de negocio a través de redes sociales. Y más aún siendo empresas de servicio, debemos tomar en cuenta que el proceso de compra es totalmente distinto. Entonces ahí hablaremos de algunos ejemplos que podemos y que creemos podrían servir el día de hoy. Entonces, enfoquémonos. Los pilares de gestión para que nuestra empresa comience a ser realmente el modelo que creemos nosotros, tiene que aplicar la innovación, tiene que aplicar la innovación centrada en las personas, centrada en los clientes, centrada en el mercado que queremos abordar, tiene que incorporar la tecnología, no la que se hace necesaria para poder, digamos, internacional en un mercado como el nuestro, el actual, donde la presencialidad se redujo, y el tema de desarrollo de negocio, veremos algunas cuestiones que debemos de trabajar. Entonces, si tú le dedicas un tiempo semanal a trabajar en estas tres cosas en tu organización, creemos nosotros, y esto ya es básicamente un estudio acerca de lo que nosotros hemos visto que le está funcionando a las empresas líderes de cada uno de los sectores que hemos podido desarrollar. Pues bien, entonces, en el tema de innovación, uno dice, oye, pero Wilfredo, ¿qué puedo hacer? En principio, no hay que ir más allá. No hay que ir más allá de lo que, me refiero a no ir más allá en el sentido de, ya tenemos estas herramientas que vienen siendo utilizadas por las empresas de servicio. El tema, en principio, del concepto Agile. El concepto Agile quiere decir que nosotros tenemos que ser dinámicos, ágiles, tenemos que ser flexibles, adaptarnos tanto en las cuestiones del management, que es la dirección, la gestión de empresa, como en las cuestiones de marketing. ¿A qué me refiero? Normalmente antes uno visionaba un plan de negocio de 2 años. Entonces establecía un plan de trabajo y decía, ya en 2 años tenemos que desarrollar esto y tenemos que alcanzar esto, construíamos productos y todo lo demás. Normalmente, ¿qué pasaba? Pasaba los 2 años y la gente hacía una evaluación del proyecto o hacía una evaluación del plan y decía, ¿sabes qué? Hemos fallado. El concepto Agile es un concepto mucho más dinámico, donde lo que te está diciendo es que permanentemente debes evaluar y testear cada acción o cada, si bien tienes un plan macro, pero tienes que evaluar realmente cada acción que vienes desarrollando y sus resultados. Y debes entender que los planes pueden ir cambiando permanentemente. A veces pueden tomar, como nosotros, o sea, el año pasado, cuando comenzó la pandemia, todos hicimos planes de marketing, planes de gestión de empresas donde teníamos una proyección para el 2020. Sin embargo, entenderemos que cuando pasó la pandemia se tuvo que hacer un replanteamiento. Ya, ahora, no tenemos que esperar que exista una pandemia para poder para hacer variaciones en nuestro plan. No, lo que tenemos que hacer es ir constantemente validando los resultados y los objetivos que nos hemos planteado en cada etapa del plan y ver que si el plan no está funcionando en los primeros meses, hacer variación, tener la capacidad de reinventarnos, lo mismo con los productos y demás. Esto se aplica tanto a nivel de la gestión como a nivel de marketing, a ser muy flexibles. El design thinking, como les decía, el tema de desarrollar soluciones pensadas en el cliente. Recomiendo que básicamente los que tengan la posibilidad luego de esto, el que puedan revisar que ya existen certificaciones en temas de design thinking. Hablaremos del project management, el business model Canvas para validar nuestro modelo de negocio, para saber realmente nuestra propuesta de valor. Y es que muchas de las cosas, por ejemplo, para las personas que nunca han hecho un plan de negocio, de su propio negocio, yo les recomiendo, comiencen con el lienzo model Canvas para que ustedes vean lo que ya lo tenían en mente, lo puedan desarrollar y lo puedan tener, digamos, en aterrizaje en un documento. Este ejercicio es muy valioso, es muy importante y se lo recomiendo. Lo recomiendo, digamos, a las personas que ya tienen su empresa o que ya han empezado algún emprendimiento o que tienen ya un tiempo, sentarse a armar el lienzo Canvas para que ustedes puedan a sí mismos desarrollar y ver qué cosas pueden mejorar en la estructura. Existen muchísimos manuales para desarrollarlo y es un muy buen ejercicio. Y de ahí la certificación en Design Thinking o Project Management. En el caso de Design Thinking es para crear productos, soluciones que las empresas de servicios tenemos que tener como base, sobre todo la parte 1 del proceso de Design Thinking, que es la de empatizar. La de empatizar es realmente hacer un ejercicio para conocer al usuario de tu servicio, de la solución que va a trabajar, y en el empatizar hay muchas estrategias y muchas dinámicas que permiten realmente conocer cómo desea recibir hasta la información y las soluciones. Porque a veces nosotros decimos, oye, este lapicero es muy bueno, pero no solamente basta que el lapicero sea bueno,
A veces depende de la cultura, depende del lenguaje, depende del comportamiento de compra de nuestro usuario, cuáles son sus experiencias pasadas para nosotros realmente desarrollar un lapicero que genere ese deseo de compra. Y mucho más aún en los servicios que son temas intangibles. Y el Project Management es algo que, digamos, que tanto Fernando y yo hemos podido obtener certificaciones al respecto, pues ayudan muchísimo a que nuestros servicios puedan ser gestionados con una estructura y una planificación previa para realmente medir la rentabilidad de cada caso que venimos llevando. Cuando uno acepta un servicio, muchas veces no costea lo que va a hacer. El Project Management te va a permitir a ti hacer un costeo desde el día uno, que esto básicamente se utiliza mucho en las industrias de construcción, en donde se hace todo en la planificación, pero ¿cuántos de ustedes que manejan empresas de servicios o en sus propias organizaciones hacen una planificación de los procesos, de las acciones y los costos asociados para manejar realmente la rentabilidad de cada uno de los proyectos? Entonces, en temas de innovación vamos a aplicar el tema de metodologías. ¿Ok? En el tema de tecnología, voy a correr porque la idea es que tanto Fernando y yo podamos poder compartir con ustedes además las preguntas que ustedes puedan tener y atravesar algunos casos concretos y experiencias previas. Entonces voy a tratar de recorrer un poquito. Si queda algún concepto en el aire, por favor, con el mayor de los gustos, el poder atenderlos en la rueda de preguntas. Igual si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Ok, y en el caso de tecnología, nos hemos visto que lo que vemos actualmente que se está utilizando son sistemas de gestión, es decir, plataformas que les permitan a ustedes controlar la administración de sus procesos, de sus clientes, de sus servicios que vienen brindando, ¿correcto? En una herramienta que permita controlar la facturación, controlar los indicadores, controlar la producción del equipo. Porque acuérdense que en las empresas de servicio, entiéndase consultorías o empresas que trabajan con dos recursos importantes, el tiempo y el conocimiento. Si tú tienes diseñadores, si tú tienes un equipo de creativos, si tú eres un consultor contable, entonces es importante que puedas medir tu productividad y asociar tu productividad a la facturación que vienes generando por cada cliente. Entonces los sistemas de gestión te deben permitir eso. Cada vez más también veo que los marketplaces están tomando un espacio importante, aunque no crean las empresas de servicio. Solo contarles que, por ejemplo, en el caso de los servicios legales, ya Amazon ofrece todo lo que son registros de marca, digamos, vía su plataforma. Entonces, tú puedes adquirir ese servicio a través de eso. Existen ya empresas que brindan consultas, compra de consultas sobre los temas de psicología. Entonces, hay muchos servicios que ya se están utilizando en el marketplace para poder ofrecer. Igual con las plataformas de consultas online, donde las personas pueden hacer sus consultas y este es un abrebocas, por decirlo así, para el poder contratar servicios. Los sistemas de reclamos online, los gestores documentales, como les comenté, es importante que la data que ustedes estén trabajando, sus casos, sus experiencias, sus clientes, los formatos, estén estructurados para que sea mucho más dinámica y al mismo tiempo se llama gestión del conocimiento, lo que permite que los gestores documentales puedan ser una gran ayuda al respecto. Y la inteligencia artificial, cada vez más estamos viendo que cuando se va creando data, se puede utilizar. Todavía estamos muy incipientes en el desarrollo de inteligencia artificial aquí en Perú, pero creo que hacia eso debemos ir apostando, o sea, crear data para que realmente la inteligencia artificial nos permita a nosotros desarrollar cosas de ese tipo. ¿Ok? Entonces, eso de ahí. Y el tema de desarrollo de negocio, las empresas están creando sus equipos de desarrollo de negocio y se están centrando en esas tres bases. En el desarrollo de producto, no sé cuántos de ustedes han trabajado ya esquemas de desarrollo de producto. A pesar de ser servicios, es importante que ustedes puedan desarrollar esquemas de desarrollo de productos. ¿Qué es un desarrollo de producto? Que ustedes puedan establecer bajo una adecuada presentación estructuras, alcance, beneficios, procesos, resultados, o sea, un desarrollo de producto que permita aterrizar y al cliente realmente tangibilizar aquello que estamos vendiendo. Cada vez más se refuerzan las estrategias y la participación de marketing y comunicación. Sí es preocupante a veces que siendo empresa de servicio veo más que las personas apuestan por invertir más en marketing cuando son productos, pero no cuando son servicios. Y error claso, o sea, tú tienes que invertir muchísimo en tu marketing y tu comunicación si eres una empresa de servicio. Y finalmente, el tema del área comercial. Aquí ya se está estructurando modelos de gestión comercial, desde el proceso de venta, desde la atención del cliente y el control de calidad.
Tú dirás, Wilfredo, pero esto no lo puedo tener yo porque soy una empresa que es pequeña, mediana. Pues no, en realidad sí lo puedes desarrollar. Y si eres una empresa más grande, con mucha mayor razón, sí debes ir trabajando en esos tres pilares. Pero bueno, entonces hablamos de esos tres pilares de innovación, tecnología y desarrollo de negocio. Ok. Pero todo esto, y justo ya Fernando hablará al respecto, no es posible si es que nosotros ya hemos hablado de cómo ser un modelo, ahí te diría que la base de ser un modelo eficiente, rentable e innovador. Pero para medir la eficiencia y la rentabilidad es importante trabajar con indicadores. No sé cuánto de los asistentes pueden decir, sinceramente, con qué indicadores están trabajando y son indicadores que son importantes para medir su negocio. Porque a veces nos enfocamos en ser innovadores, pero si la innovación no tiene un buen soporte de empresa, pues de nada nos va a valer crear el producto más innovador cuando realmente no estamos siendo rentables como negocio, porque al mediano o largo plazo no va a ser sostenible. ¿Ok? Entonces, KPIs básicos que debemos tener. Primero, la producción. Y aquí, como depende cómo estén estructuradas, pueden ustedes tener producción por área, por consultor, por empresa. Ahora dirás, pero Wilfredo, ¿cómo yo mido la producción si no tengo maquinarias? Pues en realidad, más que conceptual como maquinaria, son recursos. ¿Y cuál es el recurso que tú tienes en tu organización? Principalmente el tiempo de tus colaboradores y el conocimiento de ellos. Por eso que tú puedes estructurar al respecto. Entonces, como tu recurso principal es la disposición del tiempo de tus colaboradores, eso es lo que tú tienes que ir midiendo. Medir una producción efectiva de trabajo asociado a cada cliente. Pero bueno, una vez que tú puedes empezar a desarrollar la producción de tus consultores o de tu equipo, también al mismo tiempo puedes establecer la rentabilidad en función a los asuntos que están llevando. Si tú tienes un equipo de 5 personas que está llevando una sola cuenta, pues habría que costear realmente cuánto del tiempo de esas 5 personas representa monetariamente hablando y cuánto estás tú cobrando por ese cliente. Si en un proyecto hiciste, no sé, que cobraste por una auditoría, cobraste por alguna revisión, cobraste por algún proyecto en específico, pues pregúntate cuánto estás cobrando y cuánto tiempo es tuyo asociando, porque a veces la rentabilidad en estos modelos están asociados principalmente a la dedicación de tiempo de cada proyecto y depende del perfil. Por eso ahí por área, por consultor, por empresa, por eso la rentabilidad también se tiene que medir por área, por consultor, por cliente y por asunto. Son indicadores básicos. En lo comercial, bueno, podemos ahí hablar cuál es el área que más se vende, cuál es el producto más vendido o menos vendido, qué producto es el más consultado y menos consultado y el tiempo de compra. Esto es un tema importante porque hay servicios, por ejemplo, nosotros, hay servicios que salen mensualmente, podríamos, una vez que presentamos, al mes ya están contratando. Pero hay servicios que toman 6 o 8 meses. ¿Por qué? Porque son servicios mucho más estructurales, mucho más grandes. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. La satisfacción del cliente, no sé cuántos ustedes han podido hacer la última vez que han mandado una encuesta de satisfacción, pero es un tema importantísimo. Porque ahí podemos preguntar sobre el tiempo de entrega del servicio que le hemos dado, el precio, la calidad del servicio que se ha sentido. Entonces, son varias cosas al respecto. Y una cuestión importantísima y muy importante, digamos, que es vital para mí, es decir, al mismo tiempo como tú mides producción y mides los temas externos, también es bueno medir los temas internos. ¿Ok? Entonces, algunos KPIs en el marketing digital. ¿Y por qué en el marketing digital? Porque para mí a veces es la base de un plan de marketing, porque el plan de marketing es mucho más amplio, pero es importante tener conocimiento al respecto de esto. Los que trabajan en empresas deben enfocarse y deben entender que, en principio, las redes funcionan de acuerdo a tu público objetivo. ¿Dónde suelen estar más los consultores de empresas? En LinkedIn. ¿Dónde? Porque ahí tú vas a ver al gerente, al CEO, al gerente financiero, al gerente contable, al ejecutivo que te interesa. Entonces es como que dices, ok, hay que tienes que visibilizar. Si tú tienes una página corporativa, enfócate más que en cuántos seguidores has crecido, enfócate en cuántas impresiones, porque básicamente las redes son un tema de posicionamiento, no necesariamente captación. Entonces ahí enfócate principalmente en las impresiones, o sea, cuánta gente te ha visto, y en el tema de las reacciones o los clics a tus publicaciones, porque eso que genera, por ejemplo, mira, acá nosotros tenemos, y esto es un ejemplo interesante, tuvimos que crecimos 79, pero nuestras publicaciones dieron 732 en el mes de marzo. Mira, bajamos a 45 en el mes de marzo, nuevos seguidores, pero tuvimos clic 1061. ¿Qué quiere decir? Que la gente entró a ver nuestro contenido, y eso es lo más importante.
desde nuestra perspectiva, es lo más importante. No es cuántos seguidores crezcas, sino las visualizaciones que puedas tener y la interacción. ¿Ok? Pero es bueno medir. Es bueno como medir, como les digo, en tema de las redes ya mismas están entregando sus propias métricas, tanto LinkedIn, Facebook, Instagram, conocer tu perfil de público que te está viendo tu contenido, porque a veces nosotros nos quedamos en el aire pensando, oye, estamos haciendo una buena estrategia, validen qué personas lo están viendo, de dónde lo están viendo, quiénes son sus seguidores, cómo ha ido la evolución de sus impresiones, de sus clics. Entonces, y ahí lo que le ponía, ¿qué es lo más importante? Seguidores o alcance. Y aquí básicamente es para que usted se quede con una pastilla. Principalmente, desde nuestra perspectiva, no es con cuántos seguidores crezco, sino cuánto alcance estoy teniendo. Porque prefiero tener un crecimiento de 12 seguidores, pero tener 8.696 veces que mis publicaciones hayan visto. Entonces, eso es un tema importante a trabajar. Y siempre, por ejemplo, las redes ya hacen sus propias métricas comparativas. Por ejemplo, en el caso de LinkedIn, a los consultores son las mismas redes las que permiten validar cuántos consultores o cuántas personas asociadas a tu negocio, a tu perfil, al contenido que tú compartes, estás teniendo. ¿Correcto? Bueno, he tratado de hacer un esbozo muy rápido de algunos temas, he soltado algunas pastillas al respecto. Si alguien tuviera una pregunta, lo podemos hacer ahorita. Si no, pasamos con la parte que corresponde a la siguiente exposición, que es de Fernando, que tiene que ver con KPIs y otras herramientas de gestión. Fernando, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, buenas tardes con todos. Yo voy a trabajar un poco más, más en profundidad todo el tema de los KPIs, porque creo que es importantísimo. Y de todo lo que ha hablado Wilfredo ahora, Matt Watkinson, que es un escritor, investigador y docente inglés, nos dice que toda empresa, todo proyecto empresarial tiene tres objetivos primordiales. Primero, ser deseable. Segundo, ser rentable. Y el tercero, trascender, la continuidad en el tiempo. En cuanto a vuestros negocios, pues obviamente cada uno tiene su negocio y ha diseñado, como dice Wilfredo, su producto o su servicio para que sea lo suficientemente deseable tanto para los clientes como para el mercado y para la propia organización, ¿de acuerdo? Que son los tres niveles en los que esos objetivos tienen que funcionar. Lo importante ahí es el saber que realmente es rentable, porque si no eres rentable no vas a poder tener continuidad, porque va a llegar un punto en el que si estás en pérdida, puede ser una vida, pues habrá que cerrar, habrá que buscar nuevos socios, nuevo capital, etcétera, pero si seguimos haciendo lo mismo, vamos a retrasar los problemas, ¿no? Es una patada a seguir con los problemas. Y si conseguimos hacer eso, entonces ya entramos también en lo que dice Wilfredo, que es lo que hay que controlar, es la continuidad a través, por ejemplo, con los clientes, a través de saber dónde están, localizarlos, que es el público objetivo, captarlos y, lo más importante, retenerlos. Entonces, con eso conseguimos, en el nivel clientes, conseguimos mantenerlos ahí. En el nivel clientes, hablando de los ingresos, el modelo de ingresos, cómo se factura y los precios que estamos utilizando son importantísimos. Y para saber eso tenemos que tener una estructura de costes bien diseñada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando hablamos, por lo general, cuando hemos hablado tanto Wilfredo como yo con empresas con las que interactuamos, etcétera, y les preguntas ¿qué objetivo es el que tienes? Bien, ellos te dicen los clásicos. Quiero crecer en facturación, quiero crecer el número de profesionales, de áreas, especialidades, si trabajo por horas, quiero facturar un montón de horas, quiero tener un montón de clientes nuevos, quiero tener presencia en rankings internacionales, esto va mucho con lo que son empresas de servicios jurídicos, presencia en redes, más media, bueno, los típicos, ¿no? Podríamos hablar, pero hay otros que los pongo que no son tan clásicos, aunque los he puesto como clásicos también, y que yo intento que sean clásicos, y es que de repente me digan, mira, el objetivo para mí para este año es incrementar mi margen sobre la facturación,
o mi margen sobre los costos. O lo que quiero es tener mayor margen para igual facturación que el año anterior. Fijaros, quiero ganar más facturando lo mismo. Entonces ya estamos hablando de ser eficaces, ser eficientes y ser efectivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tener clientes, 0 clientes con margen negativo. Este es un super objetivo porque para llegar a saber eso, primero tienes que saber si ganas o pierdes dinero, cuánto ganas y cuánto pierdes, o si has decidido tú o no perder o ganar ese dinero. Después, otro de los puntos importantísimos, sobre todo con la contracción que ha habido de precios, fruto de todo lo que ha ocurrido, y también de los costos, ¿de acuerdo? Es empezar a trabajar en base a economías de escala. Es decir, tienes que estudiar el leverage, que es la cantidad de colaboradores o profesionales que hay debajo de cada socio responsable de cada área, y con esa jerarquía los costos, en base a los sueldos, etcétera, van a ser menores, y entonces, si tú das un precio cerrado, si manejas las economías de escala que tienes en tu empresa, puedes ser más competitivo en cuanto a precio e incluso puedes obtener mayor rendimiento y mayor beneficio de lo que tenías antes. Entonces, a partir de ahí, implementación de centros de costo, de unidades de negocio, implementación del project management, y calcular la rentabilidad, imaginaos, por profesional, por área, por cliente, incluso por asunto, que es lo que decía Wilfredo. Y, por ejemplo, algo importantísimo es saber el costo por hora de cada profesional, de cada área y de cada empresa. ¿De acuerdo? Igual el margen por hora facturada. Estos son datos que parecen muy sencillos, pero no es tan fácil de tener. Por lo general hablamos de 3 etapas. En una primera etapa lo que decimos es que toda empresa tiene que tener un presupuesto anual, y este presupuesto anual tiene que estar hecho en octubre, noviembre del año anterior para empezar a planificar todo el año siguiente. Y tenemos que intentar, ¿qué es lo que hacemos con el presupuesto? Presuponer. Y al presuponer estamos haciendo una proyección a futuro de lo que nosotros queremos y qué es lo que queremos que sea deseable para nosotros. A partir de ahí, para hacer esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener control sobre nuestra capacidad productiva. ¿Qué es la capacidad productiva? Lo que marca la ley son 8 horas de jornada laboral por día, ¿de acuerdo? Por día hábil, ¿ok? Y a partir de ahí hay que ver qué porcentaje de esa capacidad se factura y cuál no. Entonces ahí, la que se factura, nosotros la denominamos ocupación activa, que serían horas facturables, que es el trabajo que se hace y se factura al cliente en la modalidad, lo que os decía antes, cómo se puede facturar, los modelos que hay, etcétera. Y la ocupación pasiva, que es todo aquello que hacemos a nivel interno. Por ejemplo, el tiempo que invertimos en redes, el tiempo que invertimos en leer informes económicos, macroeconómicos, geopolíticos, lo que sea, que ahora mismo, como podéis ver, sobre todo el tema político, geopolítico y económico es importantísimo para toda la actividad que tenemos a nivel empresarial. Y después el cálculo del costo por unidad de ocupación. Es decir, tenemos que saber cuánto nos cuesta por cada unidad productiva o por cada capital humano productivo que tenemos dentro de la empresa. Tenemos que saber cuánto nos cuesta en el presupuesto, en lo que hemos diseñado nosotros para el año siguiente. Después eso lo compararemos con lo que realmente está ocurriendo y veremos las desviaciones que estamos obteniendo y si estamos bajando nuestra rentabilidad o aumentándola. Entonces, la identificación del self-head y el overhead, que son los dos componentes del costo, uno tiene que ser, el self-head tiene que ver con todo lo que sean los honorarios y todas las prestaciones brutas al cabo del año que recibe ese profesional que trabaja con nosotros. Eso lo tenemos que dividir entre la ocupación activa. Al relacionarlo, ya por todo el año, y luego os enseñaré un cuadro, ya vamos a saber cada hora que esta persona trabaja, que hemos proyectado nosotros para el año siguiente, ya vamos a saber cuál es su costo. El sueldo de esta persona más sus prestaciones significa una parte, un tanto por ciento sobre el total de los costos que tiene la empresa a nivel de salario, planilla, quinta, etcétera, o cuarta, quinta, como quieran que lo tengan, ¿de acuerdo? Y ese tanto por ciento es después el que se aplica a los costos fijos de la empresa y de ahí, con ese porcentaje de cada uno, calculamos esa parte del costo fijo que hay que imputarle a el costo total de la hora. Entonces tenemos la parte
que es importantísima, que es de su sueldo y prestaciones, y la parte que le corresponde en base a cuánto significa su sueldo dentro de todo, de los costos fijos. Con eso es lo que obtenemos ya el costo por unidad de ocupación activa, que es la hora facturable, independientemente de cómo la facturemos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que sabemos eso, es cuando empezamos a poder establecer un proyecto de tarifario, ¿no? Y tener una política de precios, lo que le llaman el pricing. Podemos empezar a diseñar, dependiendo del producto que vendemos, cómo lo vendemos, cada cuánto lo vendemos, la periodicidad, el volumen, etcétera. Ahí es donde podemos empezar a manejar mayores o menores márgenes para trabajar. ¿De acuerdo? Esto es lo que os estaba explicando ahora mismo. Permitidme un segundito. La capacidad que hablábamos, que son las, bueno, esto va a ser difícil, las 8 horas, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros, para la ocupación activa, que es lo que hemos dicho, que son las horas que realmente facturamos, calculamos, en el caso de que sean, los tengan como cuarta, quinta, o en el caso que los tengan en quinta, planilla, etcétera, calculamos eso y lo dividimos, lo relacionamos entre el número de horas facturables al cabo del año y obtenemos el componente que es el self-head, ¿de acuerdo? Que habla exclusivamente de lo que es, y perdonad el dibujito, el trabajador, ¿ok? Lo que nos supone el profesional que tenemos con nosotros. Y después de los gastos generales fijos, y de aquí lo que hacemos es excluir los gastos variables, que son los gastos comerciales que tenemos que imputar después a la cuenta de resultados de cada uno de los clientes para calcular su rentabilidad. Solamente hablamos de los gastos generales, la columna vertebral de nuestro gasto al año, o sea, cuando lo hacemos en octubre o noviembre del año anterior, lo que calculamos que vamos a tener gastos generales, independientemente de lo que ocurra luego si tenemos mayores clientes o no. Entonces, eso lo volvemos a relacionar entre la ocupación activa, la actividad, y tenemos el overhead. Si sumamos estos dos, es cuando tenemos el costo por unidad de ocupación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importantísimo tenerlo claro. ¿Por qué? Porque luego a la hora de presupuestar, y sobre todo las empresas de servicios, todas las empresas de servicios, por lo general somos intensivos en capital humano, en conocimiento y en tiempo. Al final eso es lo que vendemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos haciendo para trabajar. No es lo mismo que vender una unidad de pan a 50 céntimos que una unidad de pan a 50 céntimos. Y os voy a decir, os habréis quedado así diciendo, ¿pero qué dice? Bien, una unidad de pan es una unidad de pan, ¿de acuerdo? Si tú la vendes a 50 céntimos y pesa 50 gramos, está perfecto. Pero si tu competencia tiene una unidad de pan que vende a 50 céntimos también, pero el pan pesa 1 kilo, realmente tú estás vendiendo una unidad a 50 céntimos, pero no estás teniendo en cuenta la materia prima que estás utilizando para fabricar ese producto o servicio que estás dando al mercado. Con lo cual, al principio puedes romper el mercado porque hay personas que irán a por el pan más grande, pero vas a durar muy poco en el mercado porque no vas a tener fondos, no vas a tener ingresos, y eso va a condicionar la rentabilidad. Vas a ser deseable, ¿os acordáis lo que decíamos al principio? Vais a ser deseables, vais a tener ingresos un tiempo, no van a ser suficientes, no vais a cubrir costos y al final no vais a tener continuidad, no porque no seáis deseables, sino porque no podéis seguir funcionando. ¿Okay? Aquí, como podéis ver, lo que se hablaba antes de la ocupación, aquí la tenéis. Imaginaos la capacidad 8 horas al día y aquí la persona trabaja las 8 horas totales, ¿de acuerdo? Perdonad un segundito, aquí para que se vea mejor. Trabaja las 8 horas y las 8 son facturables. Entonces, como teniendo en cuenta los días hábiles que tenemos en el 2021, que son estos, y las vacaciones que se pueda coger un trabajador, que por ejemplo aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Al calcular los días hábiles, por eso lo decía yo al principio, ya sabemos los días que realmente va a trabajar 8 horas. Entonces, por ejemplo, para 8 horas facturables al día, 230 días hábiles son 1840 horas. En 11 meses, porque hay un mes de vacaciones, esos son 167 horas facturables al mes, ¿de acuerdo? Después, acordaros que da igual cómo lo facturéis, porque vosotros podéis dar un precio cerrado, pero al final vuestros profesionales están trabajando X tiempo. Si tienes un trabajador que trabaja 8 horas y las factura a las 8 y tienes otro que
trabaja 6 horas y factura lo mismo, el costo fijo que tienes a final de año es el mismo, pero tienes un problema de productividad. ¿Por qué? Porque están facturando lo mismo trabajando este señor 6 horas, es decir, 2 horas menos, con lo cual tienes 2 horas más que podrías estar trabajando en otro sitio y ganando más dinero, ¿de acuerdo? Entonces aquí veis que, por ejemplo, para 6 horas facturables al día, en los 230 días hábiles, que son 1380, tendríamos 125 horas al día. Eso significa que este trabajador va a estar trabajando 6 horas al día y que hay 2 horas, a lo mejor, que no las está facturando o resulta que es que está investigando, está trabajando, lo que sea. Cosas, pero cosas que no puede pasar a los clientes. ¿Ok? Entonces tenéis que empezar a ver, o nosotros aconsejamos que las personas sean capaces de trabajar con estos datos. ¿Para qué? Para tener conciencia de qué es lo que realmente está ocurriendo. ¿Vale? A partir de ahí, ¿de qué estamos hablando? Lo de siempre. Estamos hablando de controlar la ocupación activa, controlar la ocupación pasiva, que es el tiempo de estudio, etcétera. Tampoco se puede utilizar, no aconsejamos que sea más de un 20 o 25%. Y después tener los datos mensuales, trimestrales de cada profesional, de cada unidad de negocio, del centro de costos, organización, de todo. Pero controlar el tiempo que se trabaja y quién lo trabaja. A partir de ahí, tener el control mensual de los gastos generales. ¿Para qué? Para compararlos, los reales, mes a mes, para compararlos con los que tuvimos en el momento que nosotros hicimos el diseño del presupuesto para el año siguiente. Comparar con costos fijos, costos variables, los gastos de explotación, si los hubiere, y sobre todo el importe de los costes imputables a cada cliente, porque eso no va a ir dentro de los costos fijos, acordaros, eso lo vamos a meter después en la cuenta de resultados de cada cliente para saber si hemos gastado más o menos dinero y eso que hemos gastado extra en este cliente y por lo que sea no lo hemos cobrado, pues resulta almuerzos, gastos, otros tipos de gastos o incluso servicios de terceros que al final acordamos en un precio y resulta que salieron más caro y como nosotros tenemos un precio cerrado, pues resulta que ya no podemos recuperar ese dinero, ¿de acuerdo? Y después tener en cuenta los gastos de capital, es decir, todo lo que vamos a invertir en nuestra empresa, que hablaba antes de Wilfredo, de tecnología, etc. Es muy importante saber los días hábiles que trabajan las personas que tenemos en nuestra organización, porque hay muchos estudios y empresas de servicios que dicen, no, tú me tienes que hacer 140 horas al mes de facturación y se acabó, pero es que resulta que si no tienen en cuenta si hay vacaciones, los días hábiles, etc. Y lo más importante, mes a mes hay que tener el control total y absoluto de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está ocurriendo con el cliente. ¿Por qué? Porque al cliente no le podemos informar al final de que algo ha salido mal. Tenemos que tener una comunicación con él constante para que vea que todo lo tenemos controlado. Entonces, a partir de ahí, es muy importante controlar la facturación del cliente. Imaginaros ahora la importancia, por ejemplo, si resulta que todos vosotros estuvieseis facturando en dólares o estáis facturando en dólares y resulta que pagáis en soles. Bueno, pues ahora mismo con lo que hablábamos antes, el tema geopolítico y económico-político que estamos teniendo, pues resulta que es una ventaja competitiva, que puede ser un arma de doble filo, porque si después hay una corrección, podéis salir perdiendo, ¿vale? Pero hay que decidir sobre todo en qué moneda y por qué y para qué estamos haciendo eso. Claro, la facturación, si no controlamos los gastos variables de la explotación, es decir, si estamos cobrando a un cliente X dinero, pero nos estamos gastando el dinero en otros servicios por incrementar el valor, o hemos calculado mal, o le hemos dado un poder al proveedor demasiado grande, y entonces él en un momento de mitad del servicio dice, oye, esto que te dije para este cliente que cuesta 100, va a costar 200. Y tú estás en mitad del servicio y no puedes decirle a tu cliente, oye, tenemos que renegociar. Pues vas a tener que asumir eso, porque si renegocias, puede ser que el cliente te diga, no, mira, lo dejamos aquí y además no te pago todo lo que hay hasta ahora, o, no, mira, llegamos a un pacto, un precio cerrado y tú dijiste que lo tenías controlado y eso lo tenemos que asumir, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos que empezar, cuando ya sabemos cuánto facturamos, conocemos el costo de lo que tenemos de cada uno de nuestros profesionales y sabemos el precio, porque lo hemos diseñado, podemos mantener un conocimiento y vigilados al margen que obtenemos por cliente, por unidad de negocio, del estudio o el servicio que estamos dando en general a nuestro cliente, y tenemos que controlar las desviaciones entre lo que nosotros dijimos y lo que está ocurriendo realmente. Porque si resulta que
tenemos a todas las personas, en vez de trabajando 8 horas, los tenemos trabajando 10 horas porque hay muchísimo trabajo y las 10 horas son facturables. Obviamente nosotros el presupuesto lo habíamos hecho sobre 8 horas diarias. Entonces, si trabajan 10, su costo está siendo menor, estamos obteniendo mayor volumen. Pero ¿qué es lo que indica eso? Que estamos a punto de quemar a nuestra gente, porque resulta que si son 5 personas y están trabajando 2 horas más, eso son 10 horas más de capacidad, ameritaba que contratáramos una persona más para tener al equipo y al capital humano bien tranquilo y bien centrado, sin estrés en lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Si veis esta imagen, esto es lo que hablaba antes con vosotros. Todo esto de aquí es lo que habíamos hablado, cómo llegamos hasta el costo por unidad, y después relacionamos, por ejemplo, para sacar el margen del cliente, tenemos los gastos variables, que es lo que os decía, lo que nos gastamos solamente en ese cliente, taxis, notarios, procuradores, etc. Todo eso que o se lo cobramos o no se lo cobramos, o se lo cobramos en parte, ¿de acuerdo? O servicios de terceros que han salido más caros de lo que se suponía. Esos gastos más la facturación y la ocupación activa multiplicada, relacionada con el coste, que ya sabemos que aquí están los costos fijos, ¿de acuerdo? Al relacionar todo eso, pues tenemos la facturación menos los costos fijos y menos los gastos variables, es cuando tenemos la rentabilidad del cliente. Esto, igual muchos de vosotros me estáis diciendo, oye, Fernando, pues esto es, vamos, el ABC, esto es esencial. Bueno, pues, Wilfredo y yo os podemos asegurar que no es tan esencial. O sea, esta estructura en muchos casos, las estructuras de costes están mal diseñadas, y eso, desde el momento que diseñas mal tu estructura de costes, pues te estás metiendo en serios problemas a la hora de trabajar. En una segunda etapa, ya cuando ya tenemos todo eso controlado, ya tenemos que gestionar nuestro modelo de ingresos. Tenemos que ver el precio, el volumen, cada cuánto estamos facturando o no, y cuánto dura el proceso desde que terminamos nuestro servicio hasta que el dinero está en nuestra cuenta corriente. Ahí os puedo asegurar que hay veces que pasan meses. Y durante todo ese tiempo, los que están financiando al cliente somos nosotros. Hay una parte que ahora os voy a enseñar que es esencialmente culpa nuestra, que es el proceso interno que tenemos hasta que sale la factura, pero después hay otro proceso que tenemos que conocer y tener en cuenta, que es el proceso del cliente, desde que recibe la factura o te emite orden de compra o te lo autoriza, y lo pasa a su departamento y después te paga 30, 60 o 90 días. Entonces, por eso ahí hay que tener claro, hay que analizar, diseñar e implementar a nivel de costos por escala jerárquica del capital humano, lo que os decía antes, conseguir las economías de escala para saber ese método de facturación. Si damos por esto, te voy a cobrar $1000, por ejemplo, y tenemos 5 personas involucradas, lo que hacemos es intentar que el trabajo menos crítico pueda ser hecho por personas que están en nuestra escala inferior a nivel de costo, y luego haya una supervisión por parte de los que son más caros. De esa manera podemos ser más competitivos en el mercado. Entonces, en base a todo eso, tenemos que implementar el sistema tarifario, lo que os digo, el modelo de facturación y el modelo cronológico, ¿vale? Y para el establecimiento del sistema tarifario hay algo muy importante, que es lo que yo llamo los reflejos de financiación, que es lo que os decía antes. Imaginaos que a un cliente le estamos trabajando y llegamos a un acuerdo con él de pagar en 3 partes. Una parte a la aceptación de la propuesta, el trabajo, imaginaos que es para un año, otra a los 6 meses y otra al final del servicio. Bueno, si las partes iniciales que estamos tomando resulta que no son suficientes para cubrir costos, ahí es cuando el costo es mayor que el ingreso que estamos recibiendo. Durante X meses vamos a estar financiando al cliente y vamos a tener tensiones de tesorería. Entonces es importantísimo que antes de hacer eso, por lo menos vayamos a la segunda parte, que es esta de aquí, que el costo sea el igual al ingreso, y si queremos dejamos todo el beneficio, etcétera, en el último momento, pero durante todo el proceso hemos tenido el dinero suficiente como para obtener nuestra rentabilidad. A partir de ahí, entonces, lo que os digo, a nivel interno, control de la realización, que es facturación, es decir, de lo que trabajo, cuánto facturo, el control individual de la cancelación y el proceso de cobranza, y de cuánto se está impagando, porque hay muchas veces que nuestros profesionales pueden decir, no, yo te estoy haciendo 6 horas facturables diarias,
y se las paso al cliente para que las pague. Pero si después cobra solamente 3, tenemos un problema. Y eso hay que saberlo, ¿de acuerdo? Y después tenemos que saber cuál es el valor de venta real de la hora, cuál es el costo real y el costo de presupuesto para poder comparar y saber el margen, si es lo que habíamos previsto o no, porque a veces tenemos que hacer modificación de políticas de precio, ¿de acuerdo? Entonces, a base de clientes tenemos que controlar qué ocupación hay activa que no se factura, es decir, cuánto trabajo que debería ser facturable no se factura, cuánto se factura que no tiene ocupación activa, es decir, imaginaros que al final no se sabe cuánto tiempo se ha tardado en hacer eso, simplemente se factura y se acabó. Y después lo importante sería que haya facturación y ocupación activa que estuviesen relacionadas. Entonces, a partir de ahí podemos saber y diseñar la rentabilidad y el margen de cada cliente por los servicios referidos. Este es un caso que siempre pongo, que me ha ocurrido, en el que después de hacerle un estudio a una empresa, a una consultora, pues resulta que al cabo del año anterior habían tenido 2,5 millones de costos. He redondeado un poco las cifras. Y los ingresos que habían tenido eran de 3 millones. Y el beneficio pues, era de 500.000. ¿Qué ocurrió? Que cuando estaban muy contentos, cuando yo les explicaba todo esto, pero ya empezaron a perder la sonrisa cuando les dije que con el 45% de sus clientes habían tenido unos ingresos de 2 millones, imaginaros, con el 45% de sus clientes, del total de 2,5 millones, habían facturado 2 millones y habían tenido un costo de 1.250.000 y habían ganado 750.000 dólares. Resulta que con el 45% de sus clientes habían ganado 750, más que con el 100%. ¿Qué es lo que ocurrió? Que con el 55% de sus clientes habían facturado 1 millón de dólares y habían tenido el mismo costo, ¿de acuerdo? Con lo cual habían perdido 250.000 dólares. Mi pregunta aquí fue, ¿qué queréis hacer? Miramos a ver qué es lo que ha ocurrido con estos clientes que han perdido 250.000 o directamente dejáis de trabajar para ellos, porque si dejáis de trabajar para ellos, este costo que hay aquí se va y esta pérdida se va. Con lo cual, aquí tendríamos una rentabilidad mayor. Aquí serían, pues imaginaros, si para el mismo, si quitamos de aquí, de 1.250.000, perdón, de 2,5 millones, quitamos 1.250.000, el beneficio, el margen que hubiese obtenido solamente con el 45% de sus clientes hubiera sido mucho mayor. Esto a veces hay que hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque puedes decir, oye, ya no trabajo más para este cliente, ¿ok? O puedes decir, no, voy a ver cuánto es lo que realmente tengo que cobrar a este cliente para sacar adelante el proyecto y que este cliente pueda seguir siendo cliente y yo pueda seguir teniendo rentabilidad por el servicio que le doy. Entonces ya, aquí pasamos a la actividad de cada uno de los profesionales con los que trabajamos. Hay que hacer un análisis para cada cliente de el tiempo que emplean nuestros consultores, el equipo administrativo y el equipo comercial. Tenemos que saber el costo, que esto, y lo repito una y otra vez, comparación de costo real contra el costo presupuestado en base a la ocupación pasiva, activa y periodos a seleccionar, ¿de acuerdo? Tenéis que tener muy claro durante qué periodos facturáis más y menos y por qué. ¿Para qué? Para después tener la posibilidad de, en un momento dado, hacer acopio de circulante para momentos en los que no vais a tener tanta facturación, poder asumirlo. Es algo de perogrullo, de verdad que es algo muy claro, pero es importante tenerlo claro. Y a veces lo pongo aquí porque hay veces que me sorprendo porque no se tiene tan claro. Acordaros siempre la capacidad y los porcentajes de lo que facturo y no facturo en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y después, muy importante, hacer una comparación de todo lo que está ocurriendo por periodos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy bueno comparar el mismo periodo con el mismo periodo del año anterior, el año entero, trimestre primero, trimestre segundo, etcétera. Todo eso para tener referencias. Nosotros siempre medimos para tener referencias. Y la referencia se tiene por comparación, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya hablar de unidades de negocio y tener claro sobre nuestra cartera de clientes quiénes son rentables, quiénes no son rentables y tener la posibilidad de tener trazabilidad en los resultados. ¿Por qué? Por saber
¿Qué es lo que ocurrió con los costos y la ocupación? ¿Por qué mis costos se incrementaron o la ocupación se disparó? Si manejamos economías de escala o no. Si no lo empleamos, ¿por qué no lo empleamos? Y después, ¿qué modelos de ingreso son los que estamos utilizando con nuestros clientes? Para ver la rentabilidad y para ver la frecuencia y volumen de las ventas y, sobre todo, si nos están pagando o no nos está pagando y el plazo que pasa entre todo ese tiempo y el informe sobre la ocupación. Si os dais cuenta, estoy constantemente hablando de ocupación, ocupación, ocupación. Porque aunque vosotros no vendáis por horas, repito, vendemos, somos intensivos en capital humano, en conocimiento y en tiempo. Porque ese conocimiento lo vendemos en base a tiempo que dedicamos a plasmarlo y a asesorar a nuestro cliente. Y después tener algo tan claro como ingresos, egresos y el margen bruto que podemos ir teniendo mensualmente para saber qué es lo que está ocurriendo. Y después, en la última etapa, ya es empezar a hacer estudios comparativos por ciclos, por unidades de negocio, la organización general, a nivel de clientes, todo lo que estamos hablando, ya empezar a tener. Hay tres tipos de información, por así decirlo. Tienes los datos, que es el dato puro que tienes en tu sistema. Después es eso, si lo ordenas y lo estructuras, ahí obtienes información. Y una vez que tienes esa información, cuando la interpretas es cuando adquieres conocimiento. Y sobre ese conocimiento sobre el que puedes empezar a tomar todo tipo de decisiones. Como por ejemplo, segmentar a tus clientes por sector, disciplinas requeridas por tus servicios, por los productos que te consumen, por cuántos asuntos y de qué especialidades las están haciendo, la vinculación y retención que hablábamos, si son clientes que sois su empresa de cabecera y le vendéis un montón de cosas por facturación, por margen, ¿de acuerdo? Y después tenéis que ver si lo que vendéis son servicios que son commodities, cosas que ya son rápidas, que ya sabéis que esto se tarda 3 días en hacer y se cobra tanto y no se puede tardar más de 3 días, procesos que llevan un poco más de tiempo, que ya se saben cómo son, pero que pueden tener algún aspecto en el que haya que trabajar, la experiencia y el expertise, que ya depende de lo bueno o malo que seáis y lo que está dispuesto el cliente a pagar por vuestros servicios, ¿de acuerdo? Y el control, después, ya a nivel de fases, el análisis de la situación interna. Esto ya sería un poco para ir trabajando en un plan estratégico, que sería aquí. La primera fase, con todo esto que hemos hablado, tenéis el análisis de la situación interna, podríais trabajar el análisis de la situación externa y a partir de hacer un diagnóstico, para en una segunda fase tomar decisiones estratégicas y en la fase, aquí no me voy a extender mucho, y en la fase tercera sería ya empezar a trabajar con decisiones operativas, ya en concreto con lo que vamos a hacer. Y esto aquí, como esto lo vamos a compartir, os lo dejo, pero aquí es muy importante ir viendo lo que tardamos desde que hacemos el trabajo, que involucra a varias personas, hasta que llega a la realización, a la facturación. Entonces hay varios abogados, todo eso tiene, todos los abogados tienen que ir poniendo en la línea su trabajo, por así decirlo, y después hay un responsable, que es el que dice si todo va bien o va mal. Si dice que eso está cao, entonces vuelve otra vez al abogado y empiezan a volver a analizar la información, igual que aquí, pero si dice que está bien, lo manda a facturar. Todo eso es tiempo. El tiempo que tenemos aquí es hasta que terminamos el trabajo. Todo este tiempo que tenemos aquí es hasta que lo preparamos todo para dárselo al jefe, por así decirlo, al responsable. Este es el tiempo que se toma el responsable en analizar toda esta información para, antes de dársela al cliente, y este es el tiempo en el que nosotros mandamos facturar, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando ya lo mandamos a administración, administración nos dice, ok, tenéis que reconsiderarlo, hay algún tipo de problema, y vuelve otra vez, pero por lo general el responsable hace la orden de facturación a administración. Administración se lo envía, envío de factura al cliente. Si dice que está bien, la cancela en los plazos que sea. Si dice que está mal, el cliente se lo manda a administración se lo tiene que volver a mandar al profesional responsable para que éste vuelva atrás con todos sus abogados o todos sus profesionales, etcétera, a funcionar y volver a mandar la orden otra vez. Todo esto es más tiempo, más tiempo y más tiempo. Mi pregunta sería, ¿sabéis cuánto tiempo es esto? ¿Cuánto tiempo os supone a vosotros? Porque os podríais llevar una sorpresa acerca de todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco todo muy rápido, porque claro, es un tema importante, pero tendría que ser mucho más tiempo para ir ahondando uno por uno en cada una de las cosas, pero yo creo que ya os hemos podido dar una pequeña imagen de lo que tanto Wilfredo como yo estamos trabajando y estamos asesorando. ¿De acuerdo? Entonces yo creo, Wilfredo, que ahora ya podríamos empezar a trabajar
las con las preguntas. respuestas o las preguntas que nos hagan las personas. Perfecto. Angeline, no sé si hay alguna pregunta que haya que desarrollar. Sí, hasta el momento no han ingresado consultas. Es más, invitamos a todos los asociados a que puedan dejar sus consultas por medio del chat o en todo caso solicitar mediante la alzada de mano para poder habilitarles el micrófono, ¿bien? Por el momento, mientras van dejando las consultas, les voy comentando que a todas aquellas personas que registraron su asistencia ya se les hizo el envío de su certificado virtual para que lo puedan tener listo. Es más, les ha llegado a través del correo adminsistemas@camaralima.org.pe. Si de repente por ahí alguien aún no se ha registrado, se los vuelvo a compartir por medio del chat para que puedan recibir también su certificado virtual, tanto también como el material del evento del día de hoy. Bien, entonces, bueno, vamos a ver si hay consultas al chat. Veo que todavía no han ingresado consultas. Recuerden que también pueden alzar la mano para que se les pueda habilitar el micrófono. Sí, igual yo, Angelina, estoy dejando los correos tanto de Fernando como el mío para, en caso algún asociado a la Cámara desee conversar respecto a estos temas o algunos de los temas que hemos comentado, adicional a lo que vemos, pues más que encantado de poder agendar alguna comunicación sin ningún compromiso de por medio, sin un costo al respecto. Comentarles también, aprovechar que comentarles que como asociados estamos generando ahorita un beneficio especial a todos los miembros de la Cámara, así que sobre todo para implementar y guiar en estos modelos de eficiencia, rentabilidad e innovación, ¿no? Entonces, nosotros vemos desde la parte de la validación, quizás de planes de negocio, proyectos que estén vinculados a ello, así como el desarrollo completo de estos indicadores y todo el proceso que Fernando ya les ha venido comentando al respecto, ¿no? Pues nada, creo que no hay más preguntas. De nuestra parte, en realidad, está siendo un enorme placer haber compartido nuevamente con todos ustedes. No, pero bueno, ahí hay una pregunta. Así es, ha ingresado una consulta de Shirley Carrillo. Te perdí yo, Angelina. Sí. Pero sí, bueno, ahí la pregunta es, gracias Shirley por la pregunta. A ver, dice, en una empresa de comercio exterior, importación, exportación, ¿qué KPI recomienda implementar? No sé, a mí yo me esbozo dos indicadores, Shirley, que son básicos, ¿no? Uno es el tema vinculado a aquellos procesos o aquellos tiempos que están asociados a tu trabajo interno, ¿no? Porque entiendo que en el tema de importación-exportación hay un tiempo que no depende de ti, que depende básicamente del sistema de importación o exportación, pero hay temas que tú tienes que ir controlando respecto a cómo van tus procesos y tus tiempos de respuesta a tus clientes. Por ejemplo, eso para mí sería un indicador importante. Respecto también al tema de la eficiencia que estás generando tú sobre el desarrollo de cada servicio. Un indicador que puedes manejar es el tema básicamente de rentabilidad por gestión u operación que tú desarrolles. Ahí podrías tú ir midiendo, ahí podrías aplicar el Project Management para que sobre la base, yo creía que a ti lo que te cae más en el tema de importación y exportación es Project Management. Entonces, recomendaría básicamente trabajar tiempos de respuesta o tiempos de procesos internos que no están vinculados a externalidades propias del modelo que estás trabajando. Y el otro tema es el asociar la rentabilidad previamente a los costos que tú puedas generar por cada gestión o servicio que tú desarrolles. Entonces ahí yo el Project Management sí te recomendaría. No sé, Fernando, si tú tienes algo más en mente. Sí, en ese sentido creo que es acertado lo que has dicho, porque en realidad entiendo que trabajan en base a procesos, porque todo el tema de importación y exportación pues tienes una parte muy importante del trabajo que está fuera de ti, que es un poco lo que hablaba yo antes del poder que pueden tener proveedores tuyos
a la hora o personas ajenas a tu negocio a la hora de, por ejemplo, de aduanas, servicios de aduanas, empresas de aduanas que te pueden romper todos los plazos o todas tus previsiones. En ese sentido es importante. Después hay un tema importante también, que es la diferencia que hay entre ser eficiente, ser eficaz y ser efectivo. ¿De acuerdo? La persona eficaz es el que hace lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Y es perfecto. O sea, lo hace y se acabó. La persona eficiente es el que lo hace mejor que los demás. Pero, ¿por qué? Porque aprovecha mejor los recursos que tiene para terminar antes, etcétera. Pero puede que esa persona eficaz esté haciendo algo que no es necesario. Es muy eficaz haciendo algo, pero no hace lo necesario. Sería importantísimo que vieras en tu proceso que es realmente, o sea, lo que llaman en Sigma Six, lo que llaman el desperdicio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que puedes quitar de tus procesos que realmente no es necesario? Y hagas un análisis, ¿para qué? Para ser efectivo. Y una persona efectiva es la que hace lo que hay que hacer y además lo hace eficientemente. O sea, ahí es donde va. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer ahí, desde mi punto de vista, es trabajar con herramientas de gestión de proyectos, claramente, porque te van a dar una metodología y tienes que centrarte mucho en el poder que pueden tener sobre tus servicios personas ajenas a tu entidad y después un análisis de riesgo importantísimo de los riesgos que tienes dentro de tu proceso. Y después ve la relación con los clientes. Eso es un poco mi opinión. Espero que te ayude. Bien, ingresó una segunda consulta. No sé si se me logra escuchar bien. Sí. ¿Sí? Ya, la siguiente consulta es, ¿recomiendas el método de las 5S? Se refiere a este método de organización, de limpieza, o sea, no organización de limpieza, sino, digamos, el método japonés, ¿a eso se está refiriendo? Sí, es Para validar. el Six Sigma, el Sigma Six. Sí, dijo sí en el chat. Sí, sí. Bueno, ahí es muy importante, obviamente, saber qué es lo que estás haciendo en tu proceso que no es necesario hacerlo y que además te puede dar problemas porque te está llevando tiempo y te está paralizando. Entonces, muchas veces, y además creo que es importante, y esto ya es gestión de equipos, que es pues estamos hablando de metodología Scrum, que es lo que decía Agile, lo que decía Wilfredo, que es que les preguntes a las personas que están haciendo el trabajo, que están metidos en esa tarea, qué es lo que ellos creen que podría ser liberado, que es lo que dicen del desperdicio, en eso que está haciendo. Y a partir de ahí, hacer mucho más eficiente todo el trabajo que estáis haciendo. Yo creo que esa metodología podría ser importante si manejas equipos, varios equipos, en los que mucho del trabajo que hacen se solapa. Entonces, y creo que la comunicación ahí es importantísima porque en el momento ya no es mejora constante o mejora continua, que se dice en calidad. Con toda la información que tenemos hoy en día, ya la mejora tiene que ser inmediata. Entonces, la comunicación también para poder tomar medidas inmediatamente. Entonces, por ejemplo, en el método Scrum tienes todo el tema de los sprint, ¿de acuerdo? Que ahí vas trabajando pequeñas metas rápidamente y ya son entregables para tu cliente, que puede ser cliente interno o cliente externo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que todas esas metodologías son importantísimas para la gestión, sobre todo de equipos, en actividades críticas, donde un pequeño plazo o un papelito o una mala comunicación con tu cliente te puede traer un problema muy grande en tu servicio. No sé si... Bien, esa ha sido, me parece, la última consulta. A ver. En cuanto al registro de asistencia, veo que algunas personas no les ha permitido registrarse. Les pido, por favor, me pueden dejar en el chat si han tenido ese problema. Dejarme su número de DNI, su nombre completo, su correo electrónico y también su número de celular, por favor, para poder realizar el registro ya directamente desde nuestro sistema. Y de esa forma también apoyarlos para el envío de los certificados. A las personas que ya realizaron su registro, el envío del certificado es automático. Esto significa que ya les debe haber llegado a muchos de ustedes desde el correo admin
sistemas@camaralima.org.p. Si no lo ven en su bandeja de entrada, hay veces suele pasar que llega en la bandeja de spam. Entonces, pueden revisar también por esa parte. A ver, vamos a ver si han ingresado más consultas. Sí, veo hay una que dice que en el caso de una empresa importadora, por cada importación, los costos vinculados aumentan. ¿Cómo convencer al cliente del aumento del precio? Ahí, Fernando, dos cositas, ¿no? O sea, ¿te imaginas que el cliente tenga visibilidad de realmente cómo estructuras tú tu modelo de negocio? O sea, es lo que iba a hablar, de la transparencia. Esencial. Esencial. sí, o sea, a veces hay la mala política, y, digamos, como a nivel hasta de marketing, porque tenía que ver con el tema del desarrollo del producto. Hay una parte que no pudimos desarrollar en esa parte que es la co-creación con el cliente de los servicios. Pero bueno, en este caso, el tema de las importaciones y los costos, pues darle la visibilidad al cliente, oye, mira, normalmente nuestros márgenes no son, pues, son 20, 30%, o sea, se entiende que, a ver, si a ti te cuesta el producto, digamos, te cuesta 1.000 y los costos han variado, que tenga visibilidad y el cliente sepa exactamente cuál es el margen que tú esperas. Y es más, podrías tranquilamente mencionarle, oye, por si acaso, antes, es más, porque es muy probable que tú con el efecto de no perder a los clientes que tienes, no es que si antes tenías un margen de 30 o de 25%, pues ahora vas a decir, bueno, prefiero ganar 15, 10, pero igual con ese 15, 10 termina siendo el costo mayor a lo que antes. Entonces ahí en la estrategia tiene que ver más un tema de la comunicación con el cliente, el marketing en sí mismo y la transparencia, como dices tú, de cara a la información. Es muy importante en este caso, desde mi punto de vista, que entendáis y que entendamos todos que en el momento que tú le bajas el suelo en cuanto al precio a un cliente, te va a costar muchísimo volver otra vez a subirlo. ¿De acuerdo? Y es algo que tendréis la experiencia, que en el momento que tú, oye, vuelvo al precio de antes, no, yo no puedo, no quiero, no, lo que sea. Entonces, antes hablábamos del PM, del Project Management. Bien, pues en ese sistema gestionas la comunicación y gestionas stakeholders. Y claro, hay stakeholders que son los que te pueden influir sobre tu proyecto o tu servicio, y después hay otros stakeholders a los que tu producto o tu servicio les influye en su negocio, que puede ser este el caso, ¿de acuerdo? Entonces, si resulta que el incremento de costos viene por temas ajenos a ti, es muy fácil de comunicar. Pero ahí tienes que tener un plan de comunicación con tus clientes, los stakeholders en este caso, para ver la información que tienes, cómo la estructuras, cómo la entregas o la comunicas y a quién y en qué momento. Porque hay veces que das información que es contraproducente. Pero en este caso, yo creo que la transparencia es esencial, y si el cliente está viendo que la subida del dólar es un problema, que el barco que cogió el canal de Suez y lo taponó hizo que todo eso es algo justificable. Entonces, con datos objetivos es muy difícil que alguien te lleve la contraria o te diga que no, pero entonces ya el sentido común, no, que es el menos común de los sentidos, muchas veces no funciona. Pero creo que gestión de comunicación y gestión de stakeholders, que está dentro del PM, del Project Management, sería esencial. Buenísimo. Pues de nuestra parte creo con eso. Bueno, hay otra pregunta. Bueno, qué bueno. ¿Cuál es el porcentaje ideal para que una empresa ya sea rentable? En mi caso estamos en 30% con respecto al costo de producción. Yo te digo, en empresas de servicio, a veces bueno, no la rentabilidad, el margen inicial, el margen bruto, suele a veces ser el 100%. O sea, voy a dar cifras que mucha gente dice, oye, ¿pero por qué? Depende de tu modelo de negocio. Si tu modelo de negocio es volumen, los márgenes suelen ser siempre entre 20, 30%, ese es el margen promedio. Cuando es por volumen, claro, efectivamente, producción. En realidad, cuando comienza a ser rentable, depende un poco de la estructura de negocio que tengas. Lo que decía Fernando, tú puedes ser 5% rentable, pero 5% rentable significa 5 millones, pues es una buena cifra. Pero si tú eres 30% rentable, pero tu rentabilidad, numéricamente hablando, es 1 millón, entonces tú dices, bueno, hay algo que no está bien. Entonces, ahí la rentabilidad tiene que ser un objetivo tuyo. O sea, ¿desde cuándo se vuelve objetivo tuyo? Básicamente cuando tú cumples un indicador de que real, pero a ver, el paso previo,
realmente tenemos que tener la validación de que estamos siendo rentables, porque a veces nosotros asumimos y hacemos una matemática simple. Los costos que vemos, el ingreso que tenemos, y con eso decimos, bueno, ganamos o perdimos. Y realmente no es así, porque puede ser que en el macro del negocio sí seas aparentemente rentable, pero puede ser que haya unidades de negocios que no está bien estructurados sus costos y sobre la base de eso se puede trabajar. En realidad, la rentabilidad tiene que partir por generar una ganancia, en principio, sobre cada proyecto, y si en caso decides, como Fernando siempre dice, si en caso tú decides perder en un proyecto o en alguna producción, pero aunque dudo que en producción uno quiera perder, pues tenga también un objetivo de ser. Entonces, te diré, inicialmente mi respuesta es esa, ¿no? La rentabilidad está asociada a un objetivo tuyo, que puedes tú ponerle, si quieres, hasta el 40, 50%, o puedes ponerle 5, si significa una cifra importante para ti. Pero lo importante y el paso previo es realmente la estructura que vienes desarrollando a nivel de tu modelo de negocio y saber en cada proceso si está haciendo, o en cada servicio, o en cada producto que vienes ofreciendo, si realmente está siendo rentable. Y en ese sentido, con lo que yo hablaba al principio, que os hice la referencia a Mark Watkinson, si os dais cuenta, os hablé de los objetivos, y uno es la continuidad, el último, ¿de acuerdo? Y después hay 3 niveles, que es cliente, lo diré, mercado y organización. Si lo relacionamos con el mercado y la continuidad, hablamos de la imitabilidad. Esa imitabilidad tiene 3 factores, que uno es la protección legal, que haya para que no te puedan imitar, etcétera, ¿vale? La otra es la ventaja que tú tengas duradera, es decir, la ventaja competitiva que puedes tener y el desgaste que tiene la competencia. Entonces, tu margen tienes que ver, si estás trabajando en base a un control de costos para ser competitivo y estás vendiendo, como dice Wilfredo, en volumen, ¿de acuerdo? Pero si lo que tú vendes es una patente o es algo muy difícil de imitar, etcétera, tienes una posición en el mercado de cierto poder, ahí eres tú un poco el que marca la pauta, y además y tu cliente verá, ahí tendrás que trabajar el atractivo de marca, la competencia, los sustitutos o alternativas que tienes en el mercado para que esas empresas te compren a ti y no a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el análisis que tienes que hacer también del entorno en el que te estás moviendo. Es un poco más, también por ampliar un poco el rango de estudio. Buen dato, ¿no? O sea, la rentabilidad a veces tiene que ver con la industria. Muchas veces tiene que ver con la industria. Hay ratios que se manejan en ciertas industrias, como digo, en la de servicios, hay empresas que ganan el 100% de utilidad sobre el costo. Ajá. Creo que había una última pregunta, Carlos añadí Alba. de Carlos Alba, que levantó la mano. No. Entiendo que le debes dar acceso para que pueda hablar. Sí, ya se le ha dado el acceso para que pueda habilitar su micrófono. Hola Angelín, hola Alfredo, Fernando, ¿qué tal? Hola. En estos momentos tan críticos para nuestro país, dada la situación económica y con un cliente constante que uno tiene, hablando de exportaciones, ¿cómo cargar? ¿Qué sugieres? ¿Cargarle al cliente el tipo de cambio? Tenemos problemas con los tipos de cambio. ¿Sugieres cargarle al cliente, lo mantenemos y en la siguiente venta lo recuperamos? ¿Qué me puedes sugerir? Yo he tenido ese problema el año pasado. Ponte, en marzo me llegó un pedido y lo tuve que embarcar en el mes de noviembre. Y con un tipo de cambio, ponte, de 3.30, se fue a 3.80, a 4. ¿Qué hice? Bueno, a pérdida, sabiendo que con el cliente, a lo largo del tiempo, lo íbamos a recuperar. Coméntame, ¿hice bien? ¿Hice mal? Pues, a ver, Carlos, tú que acabas de dar una visión, ¿no? Tú dices, oye, a este cliente lo tengo con una relación de buen tiempo, imagino yo, puedes decir, si tú perder no es, a ver, hay unidades de negocio donde tú dices, voy a perder porque voy a ganar algo más, porque nadie pierde porque simplemente le gusta perder, hacemos negocio por ganar. Entonces, el primer tema es qué es lo que te mueve para aceptar un negocio que sabes que va a ir a perder. Y eso es un tema de decisión empresarial que has tomado.
El punto número 2 es a quién le traslado, te diría, si la pregunta ha sido subjetiva inicialmente es qué opino yo, te digo, como empresario, también, digamos, hacemos negocio, así es una decisión de negocio y eso involucra principalmente entender eso, que hay negocios donde pierdes, hay negocios donde ganas, pero lo que tú estás proyectando es a largo y mediano plazo. ¿Sobre qué hacer ahora? Pues, a ver, hay dos cosas. Lo que comentamos en la pregunta anterior, el tema de la transparencia, el tema de decir, oye, de mostrarle a tus clientes, sentarte con tu cliente, oye, esta es mi situación. Hazle copartícipe de la gestión de la situación de tu empresa. Diría, tengo esta situación, estos son mis márgenes, este es mi margen ahora. O sea, darle la posibilidad de que conjuntamente encuentren un punto, porque la otra persona también es empresaria. Y entiende, oye, esto pasa aquí. Ahora, si es que no quieres coparticipar, que es un tema que está siendo muy recurrente hoy en las grandes negociaciones, sobre todo a empresas que efectivamente importaban en soles y, digamos, importaban en dólares y cobraban en soles, pues yo te digo, hemos estado participando en algunas negociaciones vinculadas a ello. Nos sentamos con el cliente le hacemos parte del proceso de adecuar el precio. Eso es por un lado. Y el otro es, si no hay esa relación, pues el tema de buscar productos alternativos que solucionen la misma problemática, porque la idea es que también, al menos el tipo de cambio no va a surtir efecto positivo, por lo menos no se va a ajustar a los tiempos anteriores de aquí a un par de meses. Y no es porque yo sea un gurú económico, es básicamente el ciclo de proceso de cambio, porque no vamos a pasar de 4.1 a 3.5 de un mes para el otro. O sea, es poco probable que pase eso. Wilfredo, perdón, aparentemente, si yo fuera importador, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Pero te hice notar de que yo soy exportador. Entonces, perdóname, te entendí al revés, soy importador, o sea, como dices, yo para importar, hago un tipo de cambio alto. Si está a 4, le pongo a 4.50. Y si es para exportar, si está a 4, le pongo a 3.80. Me protejo con el tipo de cambio, y lógicamente, como tú sabes que todo es importado, ya está. Pero al final, como resultado en esta operación concreta, el resultado fue 0. Pero, como te dice, como visión de negocios, lo vimos en la continuidad del tiempo. Este año volví a colocar 2 o 3 pedidos, ya con un tipo de cambio, digamos así, que como que ya se está manteniendo, no hay esa volatilidad del año pasado de un 20%, ¿no? Entonces ahora tenemos una diferencia de un 5%. Entonces, ¿qué hacer ahí? Ahí, si me dejas, Wilfredo, ahí tienes dos posibilidades, Carlos. Y una es, poniendo un ejemplo, estamos hablando de un árbol y hay que ver el bosque, en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, a ti te interesa ese cliente a lo largo del tiempo y has tenido una relación con él en el que has tenido ya unos ingresos importantes, etc. Entonces estás pasando ahora un momento de volatilidad ajena a ti por un tema que es coyuntural ahora mismo. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, tienes dos opciones. Una, asumir ese costo porque te interesa el cliente, con lo cual no es un costo, es una inversión que estás haciendo en aras de, oye, he ganado 0. Si me dices que has ganado 0 y no has perdido, creo que, bueno, pues puedes aguantarlo y puedes decir, oye, pues esta inversión la hago además por el historial. En este historial al cliente en promedio le he sacado un 30% de margen durante todos estos años, pues por esta operación, etc. Pero lo que sí te aconsejo es que te hagas una matriz de riesgos, lo que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Y que veas, que empieces a tomar medidas, o sea, no medidas correctoras, sino proactividad, es decir, preventivas. Entonces empieza a ver cómo vas a tener, habla con tu cliente, también es muy importante hablar, lo que hablábamos antes, para ver cómo soluciones este problema, para que no se vea perjudicado ni él ni tú, porque en un momento dado tú eres el que le va a decir, oye, mira, te voy a poner esto a 5 dólares, 5 soles el dólar, porque ya no aguanto más, y si lo quieres bien y si no, pues te vas a tener que ir. Entonces hay que ver hasta dónde puedes llegar tú y cuánto tiempo. Entonces tienes que analizar eso. El problema es que las medidas correctivas siempre son mucho más caras que las medidas preventivas. ¿De acuerdo? Entonces planifícate ahora más o menos con el horizonte que hay y, oye, toma medidas para cubrirte un poco. Y si tienes que trabajar con un tipo de cambio un poco más alto o más bajo, pues explícaselo a tu cliente. ¿De acuerdo? O haz un win-win. Oye, hasta aquí asumo yo, de aquí en adelante hasta otro tipo asumes tú.
Entonces, crea ahí unos colchones para que no tengas problemas. No sé si te parece, No, sensato. lo que yo hago es, en el tipo de cambio, siempre, tú sabes, el año pasado hubo el problema del tipo de cambio a nivel global, no solamente Sí, fue de un país específico. Entonces, tú no puedes salir ganando y el otro cliente le puedes hacer perder. obvio, obvio. Entonces, tú no, en el negocio no es ganar y ganar. O sea, los dos tenemos que ir de la mano. Y dada Claro. la continuidad de este cliente desde el año 2016 hasta la fecha, entonces, como dices, perdemos uno, pero a lo largo del tiempo, del ejemplo que tú dices, oye, yo no me miro, yo no me pongo en el bosque, yo me tengo que subir en el árbol del bosque para poder mirar. Entonces, Ok, es una operación puntual. Entonces, lo ok. que venimos haciendo es, con el tipo de cambio, nos protegemos con un 5% hacia menos. Para exportaciones, me protejo con un 5 a un 7% menos. Y eso nos permite, digamos, amenguar cualquier volatilidad del... Claro, va a afectar para las importaciones, afecta. Pero al final, como que en un ejercicio simple, en la última operación que estamos haciendo, al final no todavía tenemos rentabilidad por esa, Por digamos, esa política que tienes. por esa protección de este 5% de hacia menos del tipo de cambio, nos Ujú. deja todavía un margen de un 1, un 2% adicional todavía de la utilidad proyectada, ¿no? Claro. Lo que tienes que ver es durante cuánto tiempo puedes mantener rentabilidad cero. Ah, no, eso ¿Ok? es una nada más. Esa fue la del año pasado, de una Claro, operación puntual. claro. Una nada más. Entonces, tienes que empezar a ver eso y a partir de ahí hacer todos tus cálculos y sobre todo negociar, porque es que lo mejor es hablar, en este Así es. caso, y dejarlo todo y decir, oye, mira, yo llego hasta aquí, si pasa esto, asumes tú una parte y yo la otra. Y eso es lo que llamo, él gana y tú ganas. Perfecto. Sería lo bueno. Muchísimas gracias, Fernando. Un Nada, abrazo. un Dale. abrazo, adiós, Carlos. Listo, Angelina, pues de nuestra parte sería todo en todo caso. Perfecto, más bien muchísimas gracias a todos ustedes, a los asociados también que están presentes el día de hoy en el evento. También ya he tenido respuestas de muchas asociadas que han recibido su certificado por ahí, si es que todavía no lo han recibido y no han registrado su asistencia, nuevamente voy a compartir el enlace de registro de asistencia para que les llegue sus certificados. Muchísimas gracias a todos y bueno, esto es hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Muy gracias. bien, adiós. Un abrazo a todos.